Buenos días, estudiantes cerquistas. En el día de hoy nos encontramos en un capítulo más de Aprendiendo del Proceso Penal. Hoy vamos a hablarles acerca del principio de oportunidad y un poquito de sus nociones. Mi nombre es Erika Barros. Acompáñenme. Hola, ¿cómo es su nombre? Hola, mi nombre es Karen Rodríguez. ¿A qué semestre perteneces? Estoy en octavo semestre. Ok, la dinámica es que vas a escoger una de estas preguntas y le vas a dar respuesta en base a lo que sabes. Ok, lee la pregunta. Dice, ¿qué tipo de negociación conoces? Bueno, en penal, si no estoy mal, está el preacuerdo y el principio de oportunidad, si no estoy mal. Ok, a continuación estamos con María Molina. y ella nos va a hablar un poco de esta pregunta que te aparece aquí. Entonces, la dinámica es que escoges una de estas preguntas y le das respuesta con base a lo que sabes. ¿Qué es el principio de oportunidad? Bueno, si mal no recuerdo, es como la facultad que tiene la Fiscalía para dejar de perseguir penalmente a una persona. En esta oportunidad nos encontramos con Eduardo Fernández, Eduardo. ¿A qué semestre haces parte? octavo semestre. O sea que más o menos tienes que tener nociones acerca del proceso penal. Algo se tiene, algo se tiene. Bueno, en esta oportunidad tienes una pregunta en tu mano. Esa pregunta es la ganadora y es la última que te vamos a hacer. Entonces, danos respuesta a ella. La pregunta es, ¿qué es un preacuerdo? Un poco compleja. No me acuerdo muy bien, pero yo creería que un preacuerdo es el convenio que tiene la Fiscalía con el imputado, en el cual el imputado hace una negociación donde acepta los cargos. Ok. Con esta pregunta le damos fin a la ronda de preguntas de nuestro capítulo. Sigamos adelante. Muchas gracias, Eduardo. De nada. Doctor. ¿Siguen ahí? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Fajardo y queremos darle continuidad a aquellas preguntas que se realizaron a aquellos estudiantes y amigos de nosotros que en este tu programa Aprendiendo Derecho Penal Procesal vamos a darle continuidad. Y es que es menester para nosotros explicar todo el tema de las negociaciones y los preacuerdos. Básicamente porque en efecto, las negociaciones y los preacuerdos implican básicamente una renuncia a la aseveración del juicio y que básicamente cantera aquellos derechos y garantías que son inherentes, como el contradictorio, el derecho probatorio y el interrogatorio de los testigos, entre otros. Es por eso que vamos a darle continuidad al tema de las negociaciones y los preacuerdos en este programa. Fajardo, te recuerdo que no solamente vamos a hablar de aquellos preacuerdos y negociaciones, sino que vamos a hablar también del principio de oportunidad que está consagrado en el artículo del 321 al 330 del Código Penal. Pero, ¿por qué mejor no nos vamos a la práctica y vemos por medio de la práctica cómo se ven consagrados estos principios? ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto, me presento, mi nombre es John Morales. Doctor, me dirijo a usted es especialista en Derecho Penal, ¿cierto? Sí, claro que sí. Doctor, me dirijo a usted porque el día de ayer me realizaron una audiencia de imputación, no entiendo muy bien qué es eso, pero me están indicando que yo cometí el delito de concierto para delinquir agravado. Y la verdad es que yo no entiendo por qué es eso, doctor, porque yo hago mis negocios, yo soy contador, me dedico a hacer negocios, asesoro a unas que otras personas y no entiendo de qué es lo que me están señalando. Entonces quiero saber qué podemos hacer con eso. Ok, entonces usted viene aquí para que yo ejerza la respectiva defensa de su caso. Esa es la idea, doctor. Ok, bueno, vamos a analizar. Según lo que usted me acaba de indicar, estamos hablando del delito consagrado en el artículo 340 del Código Penal. En este caso, concierto para delinquir, con el agravante consagrado en el artículo 342. Doctor, pero es que, ¿cómo es ese tema del agravante? O sea, el agravante es cuando el delito se comete bajo ciertas modalidades que en este caso aumentan la pena consagrada. En el caso puntual de usted es cuando la conducta descrita en los artículos anteriores, el artículo 340, fueron cometidas en este caso puntual por un miembro, en este caso usted, según lo que indica la Fiscalía, activo o retirado de la fuerza pública. Concretamente dice que la pena se aumentará en una tercera mitad. Pero doctor, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? En ese caso, analizándolo muy bien, podemos acudir a ciertas figuras con el fin de obtener beneficios, como por ejemplo el preacuerdo. El preacuerdo, ¿qué se entiende por el preacuerdo? El preacuerdo es una modalidad de acuerdo en el cual se busca una terminación anticipada o abreviada del proceso penal, es decir, que no sigue su curso ordinario. ¿Qué sucede allí? En el preacuerdo lo que sucede es que el imputado o acusado, dependiendo
la etapa del proceso, hace un reconocimiento de la participación de éste, sea en cierto grado, en cierta forma, en el delito investigado, en la conducta punible presunta investigada puntualmente. Se entiende que en el caso del preacuerdo, básicamente es una negociación. Hablamos de una bilateralidad entre el ente acusador y la defensa, con la finalidad, en este caso, de establecer cuáles son los hechos y cuál es la imputación jurídica que va a ser tenida en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Se fija tanto la imputación jurídica como fáctica. En el artículo 348 encontramos el fundamento normativo del preacuerdo. El fundamento normativo lo podemos sintetizar en la humanización que ha de asistir en el proceso penal, en la búsqueda pronta de la justicia, también en la participación del imputado o acusado en la resolución de su caso, e incluso también en lo que es buscar soluciones con respecto a los perjuicios que se hayan causado en el proceso. Bueno, doctor, pero ¿y entonces qué beneficios puedo tener yo con este tema del preacuerdo? Bueno, antes de hablar de los beneficios, tengo que indagar un poco más sobre su caso. ¿Usted es miembro activo de la fuerza pública o ha sido miembro activo? No, señor, doctor. De hecho, no tengo ni libreta militar. Bueno, entonces, analizando ese caso, podemos negociar con la Fiscalía a través de la figura del preacuerdo, con la finalidad de solicitarle al fiscal que suprima dentro de su imputación lo que corresponde al agravante contenido en el artículo 342, que en este caso le aumenta la pena consagrada en el artículo 340 de la tercera parte a la mitad. Entonces, que se le reduzca esa pena, que suprime el fiscal el agravante, para que así la pena que se le imponga sea netamente la consagrada en el 340, es decir, el concierto para delinquir sin el agravante consagrado en el artículo 342. Es una negociación a la cual podemos llegar con el fiscal y bajo esos términos de esa imputación el juez dictará la respectiva sentencia. O sea que de lo que yo entiendo y lo que usted me acaba de comentar sería de pronto que la condena que me puedan imponer es de menos años si logramos ese preacuerdo, ¿cierto? Es correcto, es decir, se remitiría lo consagrado en el artículo 340, de 48 a 108 meses. Ah, bueno, doctor. Muchas gracias, Dios. ¿Listo? Una vez hemos hablado con el cliente, el ente acusador, en este caso el fiscal y la defensa, se reunirán para llevar a cabo la negociación a la cual surgirá producto de la conversación que he tenido a continuación con el cliente en razón a la supresión del agravante consagrado en el artículo 342. Vamos a negociar. Buenos días, señor abogado. Buenos días, señor fiscal. Yo Morales. Gracias, fiscal. A este me lo conozco. Sí, en este caso está la defensa del señor John Morales. Concretamente vamos a tratar lo que fue el tema de la imputación de hace unos días, correspondiente al artículo 340 del Código Penal, es decir... Concierto para delinquir, doctor. Correcto, pero concretamente lo que vamos a tratar el día de hoy, o por la razón que viene la defensa, es debido a que al charlar, en este caso con mi cliente, me comentó su interés de la reducción de la pena en atención al agravante que se le incluyó en la imputación, contenido en el artículo 342 del Código Penal. Entonces, la voluntad de esta defensa es preacordar con usted, señor fiscal, puesto que no consentimos la ocurrencia de ese agravante consagrado en ese artículo 342, señor fiscal. Ejerciendo la defensa técnica, doctor, ¿cierto? ¿Correcto? Artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, principio fundamental del proceso. Sí. Cuénteme, ¿cuál es el fundamento normativo jurisprudencial por el cual usted pretende hacer esta negociación? Artículo 348 del Código Penal, en este caso para buscar lo que es una celeridad del proceso penal, que no hagamos el proceso no con esa condición de dilatar lo que corresponde a la administración de justicia, sino hacerlo un poco más expedito. Correcto. Doctor, yo he analizado el caso de John Morales y dentro del análisis que he hecho considero que es más pertinente tanto para el imputado John Morales y como para mi persona, representando y en cabeza del Poder Punitivo del Estado, que es más pertinente un principio de oportunidad. El principio de oportunidad consagrado desde el artículo 321 al 330 del Código de Procedimiento Penal es una facultad constitucional que tiene la Fiscalía General de la Nación para desistir, suprimir, suspender o definitivamente acabar la acción penal sobre una persona en razón de la política criminal del Estado. Es decir, que cuando la política criminal lo establezca, lo pida o en su efecto
motive al fiscal para suspender de la acción penal, este tendrá las facultades taxativas establecidas en los artículos mencionados. Recordemos que son 18 causales en total sobre el cual el fiscal se puede acobijar para realizar el principio de oportunidad. Es menester también acotar que el principio de oportunidad es competencia del juez de control de garantías, mientras que en el preacuerdo es competencia del juez de conocimiento. Importante aclaración para no confundir las competencias de ambos jueces durante el proceso penal. Doctor Mateo, he encontrado e identificado que en el caso de John Morales se acoge al inciso 5 del artículo 324 sobre el principio de oportunidad y sus causales. En este caso, ¿qué es lo que propongo yo? Propongo que el señor John Morales, que para nadie es un secreto, es el contador del cartel de Gaira, delate, sea testigo, atestigue todo el procedimiento que realiza su cartel, que nos establezca el programa metodológico que se establece para realizar sus conductas punibles y asimismo nos describa de forma detallada toda la organización del mismo grupo para efectos de suspender la acción penal sobre el imputado John Morales. En este caso, ¿por qué suspendería y no suprimiría o acabaría? Es porque en caso tal el imputado John Morales no lleve a cabalidad las peticiones que estoy realizando, de inmediatamente se volverá a retomar el proceso penal y se le imputará por los delitos ya indilgados con una calificación jurídica. Es decir, si John Morales no delata a sus compañeros y no nos describe toda la organización, este no tendrá el principio de oportunidad y no tendrá los beneficios establecidos en la ley. ¿Qué le parece a usted? De conformidad con el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, en este caso el ejercicio de la defensa es fundamental en lo que corresponde al proceso penal para el señor John Morales. Por ende, dispongo que me deje unos minutos a hablar con él para ver si ha entendido el respectivo principio de oportunidad y así comunicarle nuestra decisión. Perfecto, doctor. Tome su tiempo. Como imputado en el caso, y de acuerdo con lo conversado con mi abogado defensor y el señor fiscal, considero que lo mejor es acogerme al principio de oportunidad, teniendo en cuenta que me genera unos mayores beneficios, sin dejar de lado los requerimientos o requisitos que debo cumplir de acuerdo con el compromiso que adquiero de colaborar para que sea desmantelada la organización de la cual realizaba algunas labores y asimismo obtener ese privilegio o esa oportunidad para que cese la acción penal que surte hoy en mi contra. Recordemos que el control judicial de la aplicación del principio de oportunidad, el juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad de las solicitudes individuales o colectivas dentro de los 5 días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad. Esto establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, recordemos que la participación de las víctimas es importante, como lo establece el artículo 328, donde el fiscal deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho presentes en el caso. Hey. Ah, hola, todavía se encuentran aquí. Parece que no les fue suficiente con todo de lo que vimos en el transcurso de este capítulo. A continuación, les voy a hablar un poco para hacer unas precisiones que no se nos pueden quedar por fuera, que en cuanto a las exigencias de las cuales se encuentra el preacuerdo, encontramos que de conformidad con el artículo 349 de nuestro Código de Procedimiento Penal, y tal como lo ha interpretado este artículo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SP del 27 de septiembre del año 2017, se entiende que siempre que exista un incremento patrimonial producto de la conducta realizada, sea que se trate del allanamiento o incluso del preacuerdo, se requiere reintegrar el 50% del incremento obtenido y el ofrecimiento de garantías del pago restante. Ahora bien, hablemos un poco de otra jurisprudencia. En la SP 379 del año 2022, la Corte menciona 3 tipos distintos de preacuerdo. Vagándonos un poquito más en esto, vemos que en el artículo 350, inciso segundo, los acuerdos apuntan a la admisión de la culpabilidad por el delito imputado o uno que esté relacionado de pena menor a cambio de que el fiscal, primero, elimine de su acusación alguna causal de agravación. Segundo, tipifique la conducta de forma específica con miras a disminuir la pena. O tercero, también que con acorde al artículo 351, inciso 2,
podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Ahora bien, otra cosa que podemos mencionar respecto de la negociación que vimos interpretada por mis compañeros, vemos que el artículo 354 fija las reglas comunes para los preacuerdos y las negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado. Determina de forma contundente que los acuerdos realizados sin la presencia o asistencia del defensor son realmente inexistentes, por lo que la defensa cumple un papel fundamental en el trámite de las negociaciones. Era importante tener esto en cuenta y no podíamos terminar nuestro capítulo sin antes decirle que muchas gracias por observarnos. Nos vemos en la próxima.